primer webinar que lo llamamos A Tiempo y Bien. Hemos unido esfuerzos, Reflexión México y desde luego Tijuana Innovadora. Este es un evento en el que el Centro de Estudios México Estados Unidos se une con Tijuana Innovadora y con Reflexión México para hacer justamente una serie de reflexiones sobre la democracia en México, sobre el sistema político mexicano. Todo esto es de cara a la elección que tendremos en México el próximo 6 de julio de este año, una elección de la mayor importancia para nuestro estado de Baja California y para México país. Y bueno, la idea se trata justamente de que estas organizaciones creemos civismo, y creemos cultura política y queremos mucha participación en la elección. Nos parece fundamental. La participación es la única manera de fortalecer a la democracia en México. Entonces vamos a tener los últimos jueves de mes, de aquí hasta la elección, estos webinars en conjunto con Tijuana Innovadora, con Reflexión México y, digamos, el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California. Nos unimos a este esfuerzo de fomentar la democracia en México, de fomentar la participación en estos tiempos difíciles, todavía de pandemia, de cambios enorme político en el mundo, de cambios en Estados Unidos, donde están justamente celebrando que hay un nuevo presidente que apuesta regresar a los cauces democráticos. Y bueno, me da mucho gusto, lo va a presentar formalmente Claudia Basurto, yo ahorita presento a Pepe Galicot, pero no puedo dejar de decir que, digamos, invitamos a Leonardo Curcio porque es justamente un extraordinario profesor de ciencia política, él es doctor en ciencia política, es un gran comunicador, es un gran amigo de nosotros, de estas casas académicas y esta casa, digamos, de narrativa de Tijuana, que es Tijuana Innovadora, este movimiento ciudadano justamente, que trata de eso, de mejorar la narrativa de Tijuana, no solamente en México, en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Entonces, pues empezamos justamente con, como decía Max Weber, con un tipo ideal de comunicación de lo que es la democracia en México. Una gente que acaba de escribir además un libro formidable sobre el presidencialismo en México, sobre el nuevo presidencialismo bajo López Obrador. Ya Claudia, el presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país. Se lo recomiendo a todos ustedes. Yo le doy la palabra a José Galicot, a nuestro querido Pepe Galicot, nuestro líder, nuestro amigo, un tijuanense, pero también un mexicano y un ciudadano del mundo que le ha entregado su pasión más de una década de su vida justamente a este movimiento por mejorar la imagen de Tijuana, por mejorar la narrativa de México, y la verdad es que ha tenido un impacto formidable, y esto explica, por ejemplo, por qué aquí hablamos de Calibaja, por qué entonces los sandieguinos están cada vez más interesados en Tijuana y por qué esta región empieza a ser vista desde el mundo con envidia, porque es una región que nos empezamos a comunicar en ambos lados de la frontera y que empezamos a entender que juntos nos va mejor. Adelante, Pepe Galicot, el líder de este seminario, de este evento y de todo este movimiento al que gustosamente el Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California San Diego se suma. Gracias, Pepe, por tu apertura para trabajar binacionalmente y desde luego te escuchamos. Tu micrófono, Pepe. Gracias, Rafael. Es un gusto. Desde tu llegada a California ha sido un encuentro increíble de ideas que han ayudado a abrir la frontera. Pero bueno, el 6 de junio tenemos las elecciones en Baja California y en todo el país. Estas elecciones son definitorias del futuro, son importantísimas, pero queremos que la gente escuche en un tejido social de más de 20,000 personas a todos los candidatos, no a uno ni a un solo partido, que no quieran escuchar solo a los que hablan de su partido, sino que escuchen a los candidatos, que reflexionen profundamente acerca de lo que ellos dicen y que emitan su voto. O sea, escucha, reflexiona y decide con inteligencia, con capacidad, con esfuerzo. El 6 de junio vamos a hacer 5 eventos como el presente, donde vamos a presentar qué es la democracia, en qué consiste,
pues ya no hay civismo en las escuelas. Vamos a darlo por medio de este sistema. Y tenemos al precioso, amado y bien querido compañero Leonardo Curcio, al que estimamos enormemente, que queremos escuchar con mucho entusiasmo. Aquí estamos abiertos, te abrazamos, querido, desde la frontera. Claudia, quiero presentar a Claudia Basurto, que es quien realmente es el alma y la energía de este evento. Ella ha ayudado, ella ha creado, ella ha inventado, le ha metido alma, corazón y vida. Claudia está con ustedes. Muchas gracias, don Pepe. Pues les quiero dar algunas indicaciones generales. En la parte de abajo hay un Q&A. Ahí ustedes van a poder elaborar sus preguntas para el doctor Curcio. Y también si quieren hacerlo personalmente, por favor, hay una manita para que puedan ustedes comentarlo. El doctor Curcio se tiene que ir a las 10 de la mañana hora de México, hora de aquí del Pacífico. Tiene que irse a las 12 horas de México, entonces vamos a tratar de ser breves y poder compartir con ustedes toda esta gran información. Doctor, qué gusto, qué honor tenerlo con nosotros de parte de, por supuesto, el Centro de Estudios de la Universidad de las Californias Internacional, la Universidad Autónoma de Baja California, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, todos los consejeros que forman parte de este movimiento Reflexión México de Tijuana Innovadora. Y sin más, les quiero decir quién es el doctor Leonardo Curcio, todo su biografía, sus libros y una copia de este webinar lo van a encontrar en la página de Tijuana Innovadora. Ahorita les voy a hacer un resumen. Es doctor en Geografía e Historia, especialidad en Historia Contemporánea, licenciado en Sociología, maestro en Sociología Política, tiene una especialidad en Pedagogía. Ha estudiado en la Universidad de Valencia, España, ministro de Educación y Ciencia de España, Universidad de Provenza en Francia, catedrático de la UNAM, de la Ibero, de la Universidad de las Américas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor visitante de la Universidad de Valencia, España, Centro de Estudios Navales, Colegio de la Defensa Nacional, especialista en análisis político, estudios estratégicos, política mexicana, seguridad nacional, seguridad hemisférica, teoría política, gobernabilidad y no solo eso. Medallas al mérito docente del Colegio de Defensa Nacional, medalla al mérito naval docente, premio Italia en el Mondo, orden de la Legión de Honor con el grado de caballero. Es parte de los 300 líderes más influyentes de México. Es investigador y además es conductor del espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula, miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal, comentarista del programa de análisis político de Canal 11 Primer Plano y conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40. Doctor, qué honor tenerlo con nosotros. El honor es todo mío, Claudia. Y mira, me siento tan en casa con el doctor Fernández de Castro, con Pepe Galicot, que quedo en mangas de camisa con la autorización de tan distinguidos y por supuesto la tuya, personajes que han hecho tanto por su país y que a lo largo de los años pues he nutrido por ellos no solo una enorme amistad, sino una enorme admiración. Además son incansables. Eso es absolutamente admirable. Me siento muy afortunado de estar con ustedes. Adelante, Claudia, ¿por qué no empiezas a preguntar tú? Ya se dio todo el mundo aquí quién está en control de la situación, así es que adelante, la líder Claudia. Pues, doctor, yo quisiera pedirte que compartieras con el público Leonardo la persona. Sabemos que eres un amante de la música, sabemos que la ópera es tu debilidad. Platícanos un poquito de dónde surge Leonardo, el amante de la música. Bueno, pues la música yo creo que es esencial para vivir. Yo creo que no puedes existir sin amar la música, ¿no? Es parte efectivamente de los elementos más brillantes que puede tener el ser humano. Déjame decirlo, expresarlo con un lugar común. Yo creo que si Dios habla una lengua, la lengua franca de todos los seres humanos y la conexión con Dios es la música. Por tanto, pues es perfectamente fácil acercarse a la misma. ¿Y la ópera? Sí, bueno, pues la ópera es la escenificación de todas las pasiones humanas. Muero por eso, pero muero más por la teoría política y la relación bilateral México-Estados Unidos, Claudia. Bien. Cuéntanos, pues, ¿cómo ves la democracia en México? Mal.
La veo mal. En términos generales, déjenme ser franco y muy incluyente. Creo que la democracia pasa por malos momentos en el planeta. Nosotros tendemos a ver en México ciertas cuestiones como esencialmente nacionales, pero no las conectamos con esto que un provocador llamado Sloterdijk, un gran filósofo alemán, llama las epidemias políticas, ¿no? Es igual que hay estas epidemias horrendas que tenemos, hay epidemias políticas que van efectivamente pues contaminando al ser humano. Y ahí, digamos, la democracia se encuentra en estos momentos con tres, déjenme ser extraordinariamente claro en esto, con tres grandes males. Por un lado, tienes un ejercicio de hipersimplificación de los problemas, es decir, la gente está enojada, está molesta o por la globalización o por la migración o porque la calidad de los servicios públicos no es la mejor y quiere escuchar soluciones sencillas a problemas complejos. Esto lo encuentran en prácticamente todo el mundo, esta hipersimplificación de los problemas que te lleva, ya lo decía Tocqueville, desde que estudió con profundidad la democracia en América, decía, el riesgo del gobierno del pueblo es una hipersimplificación de los problemas que choca a veces con la lectura que tienen las aristocracias intelectuales de la problemática, ¿no? Supone políticas públicas, un avance incremental. La gente quiere oír soluciones tipo, quiero que América sea grande de nuevo, quiero solucionar con abrazos y no balazos el tema de la seguridad. Es decir, explicaciones sencillas y grandes lemas, y voy al segundo elemento que también explica esta gran epidemia política que tenemos en el mundo y que por tanto pone en riesgo Pepe, Claudia, Rafa, la democracia, que es efectivamente la voluntad de ciertos líderes de plantear una solución, digamos, no solo genérica, sino conectar con las emociones de la gente. O sea, uno, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, a lo mejor era imperfecto el debate ideológico, pero pues reaglutinaba las cosas en torno a lo que estaba bien, lo que estaba mal, una organización compleja de la sociedad, que si capitalismo, socialismo, o aún dentro de las sociedades capitalistas, si favorecías más al factor trabajo o al factor capital. Ahora tienes emociones, y las emociones tienden a nublar efectivamente el juicio y te van llevando a lealtades elementales, un poco como ocurre, déjenme decirlo, de una manera muy llana en los estadios, ¿no? Cuando está jugando el equipo que tú prefieres o el que te gusta, tu equipo favorito, tiendes a ser tienes a actuar como porra, mucho más que como un observador crítico. Por tanto, diría que las emociones van sustituyendo en el gran debate nacional a la razón, a la argumentación, y esto pues ha venido proliferando con las redes sociales, que intensifican esta sensación de me siento frustrado, me siento incómodo, me siento inseguro, pero no hay una, digamos, elaboración profunda de esto que llamaríamos la racionalidad básica, ¿no? Medios y fines. ¿Cómo podemos ser una sociedad menos desigual? ¿Cómo podemos ser una sociedad más segura? ¿Cómo podemos ser una sociedad más solidaria? Bueno, no me extiendo en el asunto, esos son los dos primeros momentos. Y el tercero es este fenómeno del populismo, que ustedes encuentran pues en prácticamente todo el mundo. Yo recomiendo ampliamente para todos aquellos que observan la realidad mexicana, pues que le echen un vistazo al libro de esta notabilísima politóloga, que es profesora de Columbia, que es Nadia Urbinati. Se llama, el libro es Yo, el pueblo, ¿no? Que es la lógica, digamos, de líderes que han aprovechado, déjenme hacer una pequeña digresión y regreso al tema del populismo, que han aprovechado esto que llaman la crisis de representación en prácticamente todas las sociedades democráticas. Ustedes le echan un vistazo a las encuestas de europeas, sudamericanas, por supuesto en México, la gente se siente muy distante de los órganos de representación. Por eso la democracia representativa ha sufrido tanto. Tú le preguntas a la gente, oiga, los partidos políticos y el Congreso, y son un atajo de inútiles, se la pasan discutiendo, cuestan un montón de dinero y no resuelven nada. Hay una crisis de representación en el mundo, que es uno de los grandes temas de la democracia moderna. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han dejado de ser, lo acaban de ver los Estados Unidos con el Partido Republicano, estos agregadores de ideas o de explicaciones y de intereses para convertirse en plataformas electorales pues más o menos huecas, ¿no? Hoy
en 2021 no hay ideologías así tan poderosas que te permitan ir aglutinando o, digamos, clasificando a los líderes políticos en torno a ciertas ideologías. Si, por ejemplo, hablamos del López Obrador, la gente dice, oye, ¿y a quién se parece el López Obrador? ¿Es más cercano a Trump o es más cercano o a Biden? O si intentan, por ejemplo, la señora Arden de Nueva Zelanda decir, oiga, ¿se parece más a Biden o se parece más a Tony Blair? ¿O todas son más cercanas a Lula? Sí, nos cuesta mucho aglutinar ideologías porque cada país va teniendo efectivamente su propia, digamos, explicación en función de las corrientes político-electorales que hay. No me extiendo en el asunto, simplemente digo que esta crisis de representación te permite que afloren liderazgos personalistas que, bueno, pues van aprovechando una conexión que en un momento determinado son capaces de establecer con el pueblo y empiezan a desarrollar este vínculo particular entre pueblo y líder. ¿Cuál es la característica del populismo? Y me extiendo desde Silvio Berlusconi en los 90 en Italia hasta López Obrador en el México del 21. Todos tienen un triángulo fundamental que les pido que observen. Por un lado es el líder impecable que se asume a sí mismo como el triunfador, el puro, el que tiene las soluciones, digamos, en su caja de herramientas. Unos desde la óptica empresarial, el hombre exitoso, otros desde la pureza del Mesías que viene a salvar desde el trópico al país. Segundo, todo el mecanismo intermedio de representación no sirve para nada, porque es o el pantano de Washington, o la mafia del poder, o las estructuras políticas que cumplían una función de mediación y que ellos denuncian como la fuente de todos los problemas. Y lo tercero, es un pueblo que es bueno por naturaleza, el buen pueblo americano que se ha visto efectivamente, lo oíamos hace algunos días todavía en Estados Unidos, defraudado por esos astutos mexicanos que tuvieron el Telecán y se llevaban nuestros trabajos, o esos chinos malvados que nos quitan el trabajo. En México, oyes que pues hay unos señores malísimos que son los que conspiran para que el país no funcione mejor. Y claramente pues es una retórica que pega. La gente dice, y más nosotros, que nos da por ser como el pueblo más victimista del mundo, ¿no? El mexicano va por la vida diciendo que nadie ha sufrido como nosotros. Desde hace 500 años nadie ha sufrido más que nosotros. Y uno dice, oiga, pues pregúntele a los armenios, pregúntele a cualquier pueblo y todos han sufrido. Pero a nosotros, igual que a los vecinos, les encanta esta idea que son el pueblo llamado a ser la gran transformación mundial. A nosotros nos cae muy bien esto del victimismo. Entonces, que un líder llegue y diga, este pueblo brillante está en condiciones terribles porque hay un líder, hay un grupo de personas que lo impiden, pues conecta perfectamente con un líder que tiene una retórica, por supuesto, salvadora. Todos sabemos, déjame acabar ahí, Claudia, Pepe, que esa retórica no lleva a ningún lado, porque lo que obliga es a esos líderes a estar en campaña permanente. Entonces tú rompes el sentido de la democracia clásica que decía, hay un periodo para competir, que son las elecciones, y una vez que se compite, se gobierna. Con los líderes populistas lo que tienes es que no cesa el periodo electoral. Nuestro presidente, el presidente de México, tuvo una victoria enorme, tenía un mandato para hacer lo que tenía que hacer, y pasa su día en campaña electoral, 2 horas y media frente a la televisión, diciendo que hace y no hace, después en gira por todo el país, incluso ahora que se contagió andaba por gira, y tú dices, bueno, ¿y a qué hora se sienta a leer? Y ya no los informes de su órgano de inteligencia o la perspectiva de dónde se mueve la economía, ¿a qué horas hace trabajo de oficina? Y la verdad es que no lo hacen. Son líderes que efectivamente se la pasan en campaña. Esas son, perdón que me haya extendido, en esencia, los 3 problemas centrales que hoy tiene la democracia y que por supuesto pues son temas que afectan a México de una manera directa, o sea, tenemos una expresión nacional del tema, pero al mismo tiempo pues es una epidemia política que ha recorrido a muchas partes del mundo. Y al ser tan personalista el asunto, tiende de manera preocupante a un uso autoritario de las instituciones democráticas. Leonardo, has explicado con mucha claridad esto. Ahora que se celebró en diciembre los 2 años de mandato de López Obrador, en las encuestas hay un tema que los mexicanos califican mejor a la democracia, la sienten más cercana. Ese es un logro indiscutible de López Obrador. Él ha logrado que los mexicanos no vean esta lejanía que se sentía antes. Entonces,
¿Cómo ves eso? ¿Cómo entender eso, Leonardo? Porque es importante que la gente se sienta cercana a las instituciones. Y por otro lado, yo te preguntaría, digamos, ¿cuál es tu preocupación en tu libro? Es regresar justamente al presidencialismo del pasado. La pregunta es muy clara, ¿ya logró López Obrador regresar al presidencialismo, digamos, sin cortapisas, en que era él y el presidente y el partido, digamos, las dos anclas del sistema político mexicano? Ya estamos de regreso, o sea, es decir, ya se esfumó el esfuerzo de la democracia desde los finales de los 90 para acá. Bueno, muy interesantes los temas. Y yo digo que López Obrador en el libro no ha tenido, ¿cómo se llama? Una, digamos, comprensión cabal del asunto, pero digo que es un gigante político y es un enano administrativo o un enano en términos de lo que es la construcción de un Estado democrático. ¿Por qué es un gigante un gigante político? Por lo que tú decías, López Obrador logró cambiar el estado de ánimo de la gente y no solamente represtigiar la idea de que la democracia, lo cual es muy positivo, que la democracia es un camino abierto para la transformación de la realidad y confiar en el presidente, no necesariamente en las instituciones, en el presidente como un gran agente de cambio. El problema que yo veo, mi querido doctor, es que esto es insostenible en el mediano plazo. Es decir, tú tienes un presidente que todavía está en el 60% de aprobación, a pesar de que tenemos no 150,000 personas fallecidas por COVID, sino muchos más, como lo demostró el INEGI. Traes una crisis en materia de gestión sanitaria muy fuerte, una crisis económica. Hoy se dio a conocer que los Estados Unidos se compactaron 3.5% en su economía. Aquí estamos celebrando porque no nos vamos a compactar el 10, sino el 9% de la economía. Es un desastre económico, la gente es más pobre, los servicios públicos no están mejor y la seguridad pública tampoco ha mejorado. Yo digo que esto es maravilloso. O sea, imaginar que además de todas estas crisis tuviéramos una crisis política de confianza en las instituciones, por supuesto que no beneficiará a nadie, pero es un problema también teórico. El presidencialismo en México se basaba en una especie de monarquía sexenal rotativa. Aquí el tema de estos, digamos, caudillismos populistas es que tienen el gravísimo problema de la sucesión. O sea, tú puedes decir, el sistema se tiende a rutinizar con un presidente fuerte. Esta semana que no ha estado, la gente empieza a decir, oiga, y sin López Obrador, ¿cómo funciona todo este sistema? ¿Cómo rutinizas efectivamente el carisma y cómo lo conviertes efectivamente en un elemento transmisible a los otros aparatos? A menos que decida reelegirse, que sería romper radicalmente con los acuerdos constitucionales fundamentales, todas estas tendencias populistas, decía yo Berlusconi, pero toma Erdogan, toma el mismo Trump, tienen lógica si efectivamente el líder, el caudillo, puede extender su mandato. Lo que está haciendo López Obrador es un proceso. Yo discuto mucho con tus colegas politólogos diciendo, a ver, supongamos que su lógica es yo tengo que concentrar poder para cambiar las estructuras de México. Digo, muy bien, nada más que todo ese poder que hoy está concentrando se lo está delegando al que viene. Y yo me atengo siempre a los principios que nos enseñó de manera elemental Tocqueville y la democracia norteamericana, de la que tenemos que aprender muchísimo. Decía Tocqueville, los americanos han aportado al mundo el sistema que menos revoluciones tiene en su seno. O sea, ha tenido sus broncas, es un sistema que tiene capacidad de reproducir. ¿Por qué? Porque los que hoy están en la mayoría saben que mañana pueden estar en la minoría. Por tanto, las reglas se van haciendo a la altura de los hombres y no de este superhombre que se asume el presidente, pues un presidente a la altura del arte. Incluso ya tiene un mural en Culiacán diciendo los grandes héroes y yo. En fin, te respondo de una manera directa, esta hiperconcentración de poder, pues sí, le puede dar gobernabilidad funcional. Es un presidente que hace, deshace, incluso para lo malo. Hay que ver qué pretende hacer con la reforma energética, pero de manera absolutamente telegráfica te digo. Es un presidente que ha subyugado al Congreso, incluso a su mayoría. Porfirio Muñoz Ledo ha dicho, oiga, con el PRI por lo menos negociábamos y como que la línea era un tema de, pues ahí les va esta, señores. Hoy tenemos un Congreso soviético. El presidente les dice, señores, quiero que me extingan los fideicomisos.
No le estoy preguntando qué opinan, aunque hayan hecho parlamento, ya hayan ido todas las organizaciones de la sociedad civil, incluso el presidente del Senado llegó a decir, oiga, no es buena idea extinguir el Fonden, lo digo por los desastres naturales y hay que defender a la ciencia. El presidente dijo, a ver, y perdón por la expresión, pero estamos entre amigos, dijo, me los van a extinguir todos, no me vengan después con que le extingo 6 y ahí te va tu chupón como para callarle la boca al presidente. Y se extinguieron todos. En los presupuestos, que es el tema fundamental en cualquier democracia, el presidente les dijo a los legisladores de su partido, me aprueban los 2 presupuestos que llevamos sin cambiar una coma, por lo cual tú dices, bueno, pues el Congreso está pintado. 2, ha sometido al Poder Judicial con los nombramientos y también una serie de fintas que lo han llevado a que obtuvo, para estar en campaña presente, por la lógica que antes describía, una consulta, pues con una pregunta que yo no sé si en la frontera ya la entendieron, Pepe, pero aquí por lo menos que hablamos barrocamente en el Valle de Anáhuac, nos seguimos preguntando qué demonios nos está preguntando la Suprema Corte sobre eso. Pero bueno, ahí está, ha sometido a su partido y ahora pretende ni más ni menos que ir erradicando órganos constitucionales autónomos. Que si me da tiempo me gustaría volver sobre eso. Es otra amenaza, no de las más potentes de la democracia, pero el presidente no entiende que la función mayoritaria, que es un elemento capital para elegir autoridades, no rige para las funciones de los órganos autónomos que la teoría democrática moderna ha establecido para dar o para garantizar determinados derechos. El presidente es un progresista, pero en los años 80 del siglo pasado, cuando le dicen, oiga, el enfoque de los derechos, el derecho a la información, por ejemplo, pues no es un tema que tenga uno que someter a votos. Ayer mismo Olga Sánchez Cordero se metía en una bronca monumental porque dijo que los derechos no se consultan. Y su jefe dijo, oiga, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres lo vamos a mandar a consulta, pero derechos humanos, lo que ha hecho es someter a los derechos humanos a un miembro de su partido, la señora Piedra, que ha nulificado la idea de los derechos humanos porque el presidente asume que como él no se cree un torturador, ya no ocurre. Termino diciendo, es un presidente que centraliza mucho y es un presidente performativo, es decir, él cree que lo que él dice ocurre. En México ya no hay tortura. Y le dicen, oiga, ¿qué hacemos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en las prisiones? En México ya no ocurren cosas como antes. Oiga, tenemos 15 calcinados que no sabemos si son guatemaltecos en Tamaulipas, sigue habiendo asesinatos a todo lo que da, sigue habiendo pues un montón de problemas. Dice, no, aquí ya no hay corrupción, ni hay, ¿cómo se llama? Ningún tipo de vínculos entre el poder político y el económico. Le dicen, oiga, ¿y Felipa, su prima? Bueno, eso me lo demostraron, pero eso ya lo arreglamos. Y así vamos. Pero él es performativo. Y si me preguntan, conociéndolo, pues él cree que las cosas ocurren porque él las dice. Mi mamá también cree eso. Pero bueno, lo performativo lo tienen Dios y los seres esenciales. Su narrativa lo ha llevado efectivamente a que algunas cosas mejoren. México, por ejemplo, hoy aparece en percepción de la corrupción como menos corrupto. Creo que avanzamos 6 puntos, es también un dato importante para esta narrativa del presidente que ha cambiado el estado de ánimo de la gente, pero sí es muy preocupante porque uno dice, bueno, supongamos que usted es un ser excepcional y está a la altura del arte, ¿no? Es usted un Lázaro Cárdenas que ha resucitado. ¿Con quién lo sustituimos? Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Quién va a cumplir esa función? Marcelo Ebrard, de sustitución. ¿Qué es el problema de continuidad? La democracia, a ver, lo digo en 20 segundos, las democracias lo que te se ofrecen es una solución de continuidad casi siempre favorable. Lo acabamos de ver en los Estados Unidos, donde finalmente la democracia dio la solución a Biden. En estos regímenes hipercentralizados, como el mexicano, Estados Unidos demostró que su equilibrio institucional funciona y ayuda a salir del atolladero. En estos tú dices, bueno, y si no es él, pues vean todas las broncas. No me detengo en los detalles que tiene la selección de candidatos de su partido, en donde ahí aplica lo performativo. Él dice que es democrático. Y los candidatos, Cristóbal Arias dice, oiga, ¿me pueden enseñar las encuestas que dicen que el otro ganó? No se la podemos enseñar. El líder ya dijo que era realismo mágico. Sí estamos de psiquiatra en algún punto, porque si la gente cree eso, yo digo que hay que creer sin pruebas, pero contra las pruebas está
difícil creer a menos que esté uno en un templo, en una sinagoga o en una mezquita. Quiero insistirle a todos, Leonardo, que en este botón que dice preguntas y respuestas o Q&A, nos manden sus preguntas. Queremos que esto sea muy interactivo para que conversen todos ustedes también con Leonardo Curso. Leonardo, lo que nos estás diciendo es que no hay una vuelta al pasado completa, es decir, porque hay la concentración de los poderes en la figura del presidente, pero a diferencia del pasado que tenía resuelto el tema de la sucesión presidencial y que el partido era la maquinaria para resolver esto, y hacían, digamos, toda la faramalla, todo el formalismo, digamos, de la elección abierta, aunque ya sabíamos quién iba a ser el presidente, pero había esta rotación. Con esta concentración en la figura del López Obrador, pues eso no es transmisible. Ese carisma, como tú lo llamas justamente, este carácter performativo del presidente, pues no se puede transmitir. Claudia, Pepe, preguntémosle otra pregunta más a Leonardo, comentarios para abrir a preguntas del claro que público. sí. En este tema de promover pues la educación para la ciudadanía, nuestro consejero Noel López te pregunta, doctor, lo que has estado comentando sobre la postura presidencialista, y cómo afecta esto a los estados como Baja California precisamente en esta elección. Bueno, Baja California tiene muchos significados, porque fue el primer estado que dio alternancia en el país. Yo digo que efectivamente esta, digamos, concentración de poder en una sola persona y una credulidad de que las cosas pueden cambiar porque el presidente tiene buenas intenciones, no remite, y por eso lo pongo en la órbita de lo que es la construcción de ciudadanía. Y déjame recordar un concepto muy de moda en otras décadas, la cultura política. La forma en que nos relacionamos con lo público es característico de ciertos pueblos. Y en el caso de México, yo espero que Baja California sea una nota, digamos, discrepante o más moderna. Tenemos una vieja tradición que algunos teóricos llamaron, Eric Fawn Young, por ejemplo, el monarquismo ingenuo, que es una forma de relacionarte con la autoridad muy característica de ciertas sociedades. Cada cual tiene la suya, ¿eh? Los rusos tienen esta visión pues, muy particular también de la concentración de poder. Cada país tiene una cultura política. Y la nuestra, ¿qué quiere decir monarquismo ingenuo? A ver, ahora que estamos recordando muchas fechas históricas, nosotros arrancamos la independencia diciendo, viva Fernando VII, muere el mal gobierno. A Fernando VII lo llamaban el deseado, porque en el monarquismo ingenuo era, tú tienes malos reyes, o príncipes llenos de defectos, pero de pronto tienes príncipes maravillosos y reyes extraordinarios llenos de virtudes que permiten que haya periodos de prosperidad enorme en los países, como si efectivamente todo se limitara, que es una cultura muy arraigada en México, ¿a quién habita Palacio Nacional? O sea, algún teórico lo ha llamado esta la teoría del inquilino de los pinos. Si el inquilino de los pinos está lleno de defectos, entonces le va mal al país, pero si en cambio es un hombre virtuoso y honrado, el país va a tener prosperidad. Eso es tan ingenuo como en los cuentos de las mil y una noches que te dicen, llegó el sultán bueno y entonces el reino prosperó. El califato de Bagdad se llenó de todas las maravillas. Es absolutamente, digamos, regresivo en términos de expresión pública el creer que todo depende de un individuo, o el gobernador o el presidente. Las sociedades modernas, y creo que Tijuana y Baja California de una manera muy clara lo ejemplifican, pues saben perfectamente que la modernización y el cambio no dependen. Ayuda mucho que haya persona virtuosa en la cabeza, pero no depende de ella la transformación. Depende de estabilidad pues, constitucional, que es un tema importante, que también nuestros vecinos nos han enseñado. Dependen de la calidad de las instituciones. Pues mucha gente se pregunta, digamos, aquella vieja pregunta de por qué fracasan los países, por qué hay países que pueden edificar infraestructura razonable y hay otros que no.
¿Por qué podemos tener un sistema de correo en un país y en otro no? Consta que estoy diciendo esto para no meterme en política. O sea, servicios públicos, que es la habilidad del Estado. Ahí tiene mucha razón Fukuyama, que ha escrito varios libros con Rafa, diciendo, a ver, no le den vueltas, el tema no es democracia o autoritarismo, como, digamos, como base, rediscutiendo a Huntington. Es un Estado que funciona o un Estado que no funciona. O sea, puedes tener estados autoritarios que funcionan, como el caso de China, en donde te dice, pues son 3.000 años de tener una burocracia que funciona en instituciones. Tú vas a China y dices, caray, qué aeropuertos, qué avenidas, qué banquetas, qué todo. Y tienes estados autoritarios que no funcionan, como el venezolano o el nuestro muchos años. Es decir, no hay posibilidad de decir, los democráticos funcionan bien y los autoritarios funcionan mal. Hay autoritarios muy verticales, Singapur, que funcionan muy bien, y hay autoritarios que son un desastre. Igual que hay democracias que funcionan, crean bienes públicos, y hay democracias que son un caos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están llenas de vetos, pero no me extiendo en el asunto. Volviendo al tema que me preguntas, pues la gente sabe que la calidad de las instituciones no mejora solamente porque haya un buen presidente o no, es una ciudadanía que se moviliza, que aporta, que critica, que tiene un control y que exige rendición de cuentas, que exige el imperio de la ley y no entra en complicidades o en amoríos con los políticos de turno, y de pronto pues dicen, vamos en estos momentos a expropiar un club de golf porque es un tema muy apetitoso, y si me cae mal el otro, digo, sí, que lo expropien y lo fastidien. Digo, oiga, no está bien, aunque nos caiga mal al que le van a expropiar el club de golf o el parque, que un político pueda, por una venganza, hacer eso. La previsibilidad de las instituciones la debe efectivamente ser exigida por una ciudadanía cada vez más activa. Si la ciudadanía queda pasmada y dice, bueno, pues ahí es el pleito de los titanes, así es la política, que le expropien, mañana vendrán por ellos. Y por último, Claudia, está el tema de la cooperación, o sea, la construcción de ciudadanía. ¿Y qué digo yo aquí enfrente de Galicot? Sí, depende de que la gente se arremangue y diga, a ver, vamos a construir y a crear desde nuestra vez. No estamos esperando a que los políticos nos digan qué hacer, sino nosotros trazamos el camino. ¿Y cuándo? Déjame usar una palabra hiperdominguera porque estamos entre amigos. Este tema de la historicidad. ¿Qué es la historicidad? Pues igual que cuando uno es adulto, te tomas dicen que a partir de los 40 años eres responsable de tu cara, ¿no? Si ya la tienes así, ya no hay manera de cambiar. La historicidad es a las sociedades la capacidad de producirse a sí mismas. Y llega un momento en el cual las sociedades llegan a un momento de madurez y dicen, oiga, esto que soy yo, esta ruina que ve usted, soy yo, porque no me cuido, porque no hago ejercicio, por lo que ustedes quieran. Las sociedades van tomando efectivamente, van dejando esta idea del monarquismo ingenuo de vendrá el príncipe sabio y entonces tendremos ciudades y país próspero, a decir, en gran parte esto es lo que hemos edificado nosotros, por tener un sistema educativo permisivo, por tener un sistema educativo poco exigente. Bueno, no me extiendo. Todos los temas que tienen que ver con la capacidad de una sociedad de edificarse a sí misma y de estar orgullosa de ella. Yo creo que Baja California nos ha dado muchas lecciones que son inspiradoras. Espero que al mismo tiempo sirvan para mantener vivo ese aliento de transformación y de compromiso. Muy bien. ¿Qué opinas de las elecciones del 6 de junio? ¿Qué significan? ¿Qué importan? ¿Por qué debemos hacer el esfuerzo de votar y de ser partícipes y escuchar y reflexionar y decidir con conciencia? ¿Cuál es el significado? Déjame agregar, Leonardo, a lo de Pepe. ¿Cuál es el significado de la próxima elección? Okay. Bueno, yo creo que en términos generales, primero, es nuestro derecho y lo tenemos que ejercer. Dos, los sistemas, como el democrático, están diseñados para buscar soluciones a los problemas que los países tienen y, por tanto, nos delegan a los ciudadanos, o es nuestro derecho, el aportar o el orientar en un sentido el resultado de las mismas. Por tanto,
todas las elecciones son históricas en la forma en que se plantean, porque es el momento en el que se consulta a los, digamos, en este caso, accionistas, si me permiten decirlo así, del rumbo que tiene el país, corregir, matizar o cambiarlo radicalmente. Yo creo que las elecciones, las federales, las que tienen que ver con el Congreso, sí marcan un momento extraordinariamente relevante para determinar si lo que ha ocurrido en los últimos 25 años en el país. Los gobiernos divididos son mejores que los gobiernos mayoritarios. Este país, lo dejo ahí, cada quien votará como le dé la gana y hará la reflexión pertinente, pero el periodo más largo que hemos tenido de estabilidad macroeconómica y de crecimiento, a pesar de que ha habido crisis y algunas regresiones, de crecimiento en términos, digamos, de un montón de variables que no tengo tiempo de explicar, ha sido del 1997, primer gobierno dividido en el país, donde Zedillo para el PRI fue un trauma enorme. Por cierto, estaban en el PRI en aquella época Ricardo Monreal, que decía que aquello iba a ser, Ricardo Monreal, este mismo que ahora está con la mayoría de Morena, diciendo que íbamos a perder el control del país y la gobernabilidad. Empezó la alternancia y empezó la posibilidad de controlar efectivamente el poder del Ejecutivo y empezó a dar mecanismos, por supuesto, complicados. La democracia exige mucha negociación y es mucho más larga que la visión, digamos, centralista o de la gobernabilidad funcional pura. Pero a cambio de eso hemos tenido la discusión más amplia de presupuestos, la expansión más importante del federalismo que hayamos tenido, cuando los gobernadores habían soñado en su triste vida tener el poder que llegaron a tener con los gobiernos divididos. Ya le rendirán cuentas cada uno de ellos a sus poblaciones, pero el sistema federal renace precisamente con la posibilidad que tienen de ir a negociar a través de sus diputados presupuestos. Tienes pues ese periodo muy largo, que son los 2 sexenios de Fox, tienes los 2 trienios los 2 trienios de Fox, los 2 trienios de Calderón. Peña Nieto logra el problema, el mecanismo, este Pacto por México. Y nos lleva a la paradoja esta de decir, bueno, pues sí tienes un presidente que no es mayoritario, pero sí era mayoritario. Logra aprobar efectivamente todas las, digamos, las leyes, el famoso Pacto por México, y después es mayoritario en la segunda trienio. Paradoja de la vida, es cuando más impopular se convierte. Es una cosa extraña, pero yo diría que pues, reflexionemos en lo que ha sido todo este periodo y veamos que un gobierno dividido, o sea, el control del poder presidencial, le ha dado mejores frutos a este país que presidentes mayoritarios. Yo creo que esa es la importancia, la posibilidad de efectivamente controlar y mantener estabilidad constitucional en estos momentos es, a mi juicio, el valor político más importante a tutelar y ese sería el tema central de estas elecciones. Doctor, tenemos una pregunta de Adrián Reyes. Dice, como alguien que ha transitado en los medios, de los medios públicos a los comerciales, ¿cómo considera que debe ser la función de unos y otros en el equilibrio de intereses y responsabilidades? No solo en la información, sino también para promover la reflexión, para formar ciudadanías informadas y participativas. Bueno, yo debo decir que soy anfibio, porque sigo en Canal 11 en el programa este de Primer Plano, o sea que sigo en los medios públicos, sigo efectivamente en, por supuesto, los medios comerciales. Yo creo que hay un problema ahí, más que la función propiamente de los medios, que ahora se ve cada vez más competida por las redes sociales, que es un gran tema que por supuesto no abordaremos ahora, pero como las redes sociales han tenido pues una función primero de apertura de la ciudadanía y después han desplegado un montón de elementos tóxicos en las democracias, donde la mentira convive con la verdad. No porque la mentira no haya existido nunca, existe desde que, en fin, desde tiempos inmemoriales, pero ahora convive en el centro precisamente de la deliberación pública, de la discusión nacional, posiciones extremas, calumnias. Bueno, en Estados Unidos tienen, ustedes lo saben perfectamente, el debate en su primerísima línea, ¿no? ¿Qué hacer con redes sociales que además se arrogan el derecho de decir, el señor ya mintió 4 años, vamos a bajarlo de la cuenta? Hay todo ese debate, pero lo que tenemos como, digamos, problemática, medios de comunicación, pero sociedad en general, es cómo mejoramos la calidad de la discusión pública.
Por supuesto, pues no es ajena al contexto que vivimos, que explicaba en el primer bloque, ¿no? Tienes actores populistas que están en campaña permanente, entonces pues es muy difícil decir, oiga, levanto la mano, oiga, ¿no le parece que si el presidente está enfermo y no ha delegado las funciones más importantes, salvo la conducción de la mañanera, en ninguno de sus ministros, valdría la pena que por lo menos nos grabara un videíto y nos dijera, hola, aquí estoy, mire, firmando documentos, digo, por saber cómo está? Bueno, tú tienes, en vez de una discusión constructiva, que nos llevaría a por lo menos 3 o 4 temas muy relevantes. ¿Por qué no se vacunó? Es un tema de razón de Estado y doctrina de seguridad. Nos lleva a claramente demostrar que no tenían protocolo de seguridad sanitaria para el presidente. Pero no me extiendo en los asuntos, en ese asunto. Todo se convierte en un tema, usted está atacando al presidente. No estoy atacando al presidente, hago votos para que esté bien, pero por una lógica elemental digamos, de transparencia y rendición de cuentas, deberíamos ver al presidente saludándonos en la mañanera. No digo que vaya ahí y atienda a todos los reporteros, pero un saludito en la mañanera. Aquí estoy y estoy bien, chicos, o no estoy muy bien, lo que sea. Pero una prueba. Ha habido en este país una, digamos, voluntad, en este caso, de polemizar, o más que polemizar, polarizar los temas, llevándolos a ¿está usted en contra del presidente? No estoy en contra del presidente, pero no hay manera de discutir los asuntos en sus méritos. A lo mejor los medios, contestando la pregunta, Claudia, deberíamos hacer un esfuerzo suplementario por salir de esta lógica de la porra, de decir, ¿usted está a favor o en contra del presidente? No estoy ni a favor ni en contra. Estoy diciendo que en una democracia, con una presidencialista, es fundamental que sepamos cómo está el presidente. Punto. O sea, tenemos derecho a saber eso. Y que la Secretaría de Gobernación invoque, ni más ni menos que los datos personales. Pues uno dice, oiga, yo no pido que el presidente me enseñe el tipo de sangre que tiene, pero sí le pido que me demuestre que el jefe del Estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, está en condiciones de delegar y que no hay, déjame decirlo claramente, Claudia, nadie que está tomando decisiones en la persona del presidente. Hay en los Estados Unidos un episodio de uno de los presidentes más brillantes de la historia, me refiero al presidente Wilson, en donde en el último bienio de su mandato, el tipo estuvo enfermo 2 años y había quien decidía por él. Bueno, yo creo que hay suficiente evidencia en las democracias para decir la transparencia, saber que el presidente está en buenas condiciones es un tema fundamental. Regreso a los medios. Debemos hacer un esfuerzo por salir de esta lógica binaria, ¿estás a favor o en contra? No, ampliar la discusión y, por supuesto, ir sentando precedentes que permitan al país funcionar, Claudia, cada vez un poquito mejor. Leonardo, no te podemos dejar ir. Hay algunas preguntas sobre las organizaciones civiles, sobre la frontera. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la importancia, la relevancia de la democracia de los partidos políticos? Pero también te lanzo la pregunta. El último capítulo de tu libro sobre la relación con Estados Unidos, sobre la esmerada relación que tuvo López Obrador con Trump, si puedes sintetizarnos tu argumento y cómo ves la relación de AMLO con Biden. Gracias, doctor. No, con mucho gusto. Yo creo que la calidad de una democracia depende en gran medida de esto que también, ojo, alucinan los populistas. Dicen, no, esto de la sociedad civil, el presidente es tan antiguo, el nuestro, López Obrador, que dice, no es sociedad civil, se llama pueblo. Es decir, presidente, se llama sociedad civil y no vamos, por supuesto, a hacerlo leer todas las transiciones de Europa del Este y la importancia que tuvo esta diferencia entre sociedad civil frente al Estado. No me extenderé en eso, son organizaciones que te permiten efectivamente fortalecer la musculatura de la democracia. Y diré nuevamente, rindiendo homenaje a ese gran pensador que fue Tocqueville, tú me lo has oído, doctor Fernández de Castro, yo les digo a mis alumnos siempre, si dicen que son mis alumnos, finjan que han leído a Tocqueville, si no lo han leído, porque es algo que uno no puede andar por la vida diciendo que entiende los grandes dilemas de la democracia sin citarlo una y otra vez. Decía, ¿cuál es la fortaleza de los Estados Unidos frente a cualquier otra? Que él no le gustaba a Estados Unidos, decía, esta cosa populachera que tienen y todo lo demás, pero admiraba el gran valor de la estabilidad política y de la continuidad. Él, un noble francés, decía,
Pues los americanos organizan clubes y tejen sociedad civil hasta para cazar alces. Es decir, el tejido social y de las organizaciones es lo que les da fuerza, les da sentido. Creo que le llaman asociatividad, ¿no? De una manera muy general. La capacidad de yo ir tejiendo, de no ir al boliche solo, como diría algún teórico norteamericano, sino ir tejiendo. Le da una enorme fuerza a la sociedad. Déjame nada más en medio minuto recordar la importancia de todo esto con un teórico que no está de moda, pero yo creo que explicaba muy bien el asunto, que era Antonio Gramsci, un teórico marxista. Y él decía, ¿por qué imagina uno perfectamente un golpe de Estado en un país débil, déjenme poner Haití, y no imagino un golpe de Estado en Gran Bretaña? Pues por la simple y sencilla razón de que en Haití basta con tomar el Palacio Presidencial, un cuartel y a lo mejor la televisión nacional y controlas el país. Decía él, controlas la fortaleza central y el Estado funciona. Gramsci decía, en un país liberal con tejido de sociedad civil fuerte, pues tú puedes controlar Palacio Nacional y te dicen, pues ahí está el loco de Palacio, ¿no? Él queda solo. Puedes controlar un medio de comunicación, pero el resto de la sociedad sigue funcionando de una manera autónoma sin que el control de un solo punto te permita controlar el Estado. Por tanto, no tiene sentido, decía, un golpe de Estado en una sociedad que tiene un tejido asociativo de sociedad civil fuerte, porque la sociedad impide. Yo espero que estas derivas populistas, la propia sociedad civil vaya diciendo, oiga, una cosa es que usted tenga mandato democrático, que es indiscutible que la tenga, y otra cosa es que intente cambiar el pacto profundo desde cómo funciona la economía hasta lo que te puedas imaginar. Por tanto, resumo, sí creo que es absolutamente central todo esto y hay que recordar que la construcción de tejido social es como ir al gimnasio y hacer pesas. Se nota y tiene su utilidad y lo debemos mantener vigoroso. Sobre el capítulo, gracias por preguntarme, pues yo digo que entre López Obrador y Trump se generó una especie de acuerdo práctico. López Obrador es un gigante político, decía, al que los temas internacionales no solo le tienen sin cuidado, le cansan. El ancho de banda de la atención presidencial es, digamos, tan estrecho, valga la paradoja, ancho y estrecho, que él está dispuesto a sacrificar un montón de temas a condición de que no se conviertan en elementos que lo distraigan de su cruzada interna. Y Trump le favoreció enormemente este tema porque le dijo, ni va a haber, que yo lamento mucho, que por ejemplo no haya pues, mecanismo de diálogo entre los líderes. Fíjense cómo en América del Norte se nos desaparecieron las cumbres de líderes de América del Norte, todos los mecanismos que implicaban atención presidencial indelegable, que creo que al presidente le irrita mucho esto, le dicen, oiga, pues el diálogo con Trump solo lo puede llevar usted porque usted es el presidente. Oiga, no lo puedo delegar en Marcelo Ebrard o en cualquier... No, el diálogo presidencial es indelegable y tiene usted que hablar con ellos. Por eso rehúye todo tipo de contacto, porque eso es, lees el expediente y, por supuesto, no puedes salirte de ese guión. Yo recuerdo que una de las grandes clases que recibí de política práctica fue la primera vez que fui a la Casa Blanca, que no he ido muchas, no he ido tantas como el doctor Fernández de Castro, pero Arturo Valenzuela, antes de que entráramos con Clinton, me decía, es obligación del presidente de los Estados Unidos reunirse con el subsecretario, ni siquiera con el secretario, que lleva los temas de la región y media hora de la o sea, de la atención directa del presidente es, mire, va a hablar usted con el presidente de México y le tiene que decir esto. Yo creo que el observador le dice, tiene que hablar media hora con el subsecretario. Vamos, por no tiene ni subsecretario de América del Norte. O sea, aquí te lo digo, ¿para qué quiero subsecretarios que llevan la parte técnica? Es tremendo. Pero los presidentes tienen esta función indelegable, que es, pues, si voy a hablar con este señor, pues, tengo que estar enterado de todas las cosas porque igual me lleva al baile. Pero no me extiendo en el asunto. Claro. Trump le decía, ¿sabe qué? No hay mucho, ¿cómo se llama? Que hablemos usted y yo, nos mandamos cartas y tenemos acuerdos. Se desarrolló entre ellos una relación simbiótica, de mutua complicidad, en donde López Obrador dijo, en un pragmatismo extremo, que también desde un punto de vista es admirable,
El señor Trump quiere un acuerdo bilateral de comercio, pues démosle un acuerdo bilateral de comercio. Al final, qué bueno que se sumaron los canadienses. Que el señor Trump quiere que lleguemos a un acuerdo para bloquear la frontera sur con militares, también lo hicimos. Yo creo que le extraña esta parte y está efectivamente presagiando que con el señor Biden pues vamos a volver a las cumbres, vamos a volver a los mecanismos de consulta, en donde efectivamente las burocracias van a mediar, este carácter mediador que tienen las burocracias para darle predictibilidad a las relaciones es algo que no le encaja. Pero bueno, el presidente ha demostrado, déjame terminar con una nota positiva, ha demostrado un pragmatismo enorme, porque a pesar de las zozobras y los titubeos que tuvo desde el 3 de noviembre hasta la no condena de la violencia en el Capitolio, y pues todavía un día antes de que hablara con él decía, pues no hace falta que yo hable con este señor, si estamos de acuerdo en todo, ¿para qué me quieren poner a hablar por teléfono con este señor que supondría pues estar ahí en una relación que, como digo, exige una atención particular? Finalmente tuvo el enorme acierto de hablar con él y darle a la cooperación un tono pragmático. Creo, y lo celebro ampliamente y lo aplaudo, la relación entre los dos países tiene amplias avenidas de convergencia. Para la recuperación vamos a tener que gestionar apropiadamente. Yo creo que este tema, Pepe, Rafa, Claudia, va a ser muy importante en los próximos días, una instancia de coordinación para el tema de las vacunas. Hoy hablaba con la doctora Morince, la agregada de Asuntos de Salud en los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos en México, y yo creo que vamos a tener que efectivamente empezar a coordinar ese tema de las vacunas, porque aquí pues es absolutamente caótico el asunto. Por tanto, recuperación, vacunas, y supongo que en el mediano plazo tendremos recuperación económica, en el mediano plazo tendremos también un acuerdo en principio en temas de seguridad. Doctor, tenemos una serie de preguntas retomando esto que hablabas de las crisis de representación y la formación de intelectuales de Gramsci. Nos preguntan sobre las organizaciones de la sociedad civil que han perdido representatividad, nos preguntan sobre los partidos políticos y, por supuesto, mucho hincapié en los jóvenes. ¿Cuál es tu sugerencia? Y bueno, este es el motivo de estos webinars, que educar a los jóvenes, una cultura de la ciudadanía, una participación, un activismo ciudadano. ¿Cuál es tu sugerencia para poder tener nosotros, ser intelectuales más como verbo que como adjetivo? Ya. Oye, pues mira, primero diría, los partidos políticos tienen un desgaste mucho mayor que las organizaciones de la sociedad civil. No es, por supuesto, inocua la actitud del Estado en contra de las organizaciones de la sociedad civil, que les ha tratado por lo fiscal y también por la narrativa política de poner como reaccionarios, como órganos que están en contra del poder de un Estado que quiere ocuparlo absolutamente todo. No es el mismo desgaste. Las organizaciones de la sociedad civil tienen, subrayo, a pesar de la andanada que ha habido sobre ella, mucha credibilidad y siguen cumpliendo una función enorme en los ámbitos que tengan, desde las que dedican a la filantropía, las que atienden migrantes, las que atienden, es decir, hay un enorme, ¿cómo se llama?, aprecio, y yo creo que su labor debe ser mucho mayor. Me preguntabas hace un momento de los medios de comunicación, debemos dar mucho más espacio a las organizaciones de la sociedad, en los medios de comunicación, en la conversación pública, y no solo ir a políticos, que son los que tienen como el monopolio, ¿no?, del micrófono. Hay que abrir más a ellos. Eso. Y los jóvenes, déjame decirlo en clave absolutamente esperanzadora, que se apuren, porque estamos dejando de ser un país joven. El último censo nos demuestra que el famoso bono demográfico se nos está yendo como en el béisbol, ese se va, se va, se va, se va, se va. Ahora la edad mediana de nuestro país es 29 años. Entonces ya así como que se cuecen al primer hervor tampoco. O sea, este es un país que se debe empezar a preparar para una transición demográfica importante. Eso pues, va a cambiar el tipo de relación que tenemos con Estados Unidos, pero ese no es el tema que me preguntan. Los jóvenes hoy cumplen, digamos, o quizá esta sea la última generación donde tienen la centralidad que hoy tienen efectivamente digamos, demográficamente, en la esperanza de cambiar el país. Como digo, estamos envejeciendo y es importante,
sociedad con mayores cargas de personas adultas tampoco es un problema, simplemente es una transformación. Los jóvenes tienen todavía una oportunidad estelar para hacer una transformación. Yo creo que hay 3 campos en los cuales su, por supuesto, contribución es decisiva. 1, sacarnos de la retórica tradicional de que el Estado nos va a salvar. Yo creo que los que apuesten por la innovación, los que apuesten por una nueva cultura, por una nueva, y cuando digo una nueva cultura, es decir, usted no está esperando a que el Estado lo venga a rescatar, o sea, ¿qué aporta cada joven para efectivamente transformar su ruta? Y eso empieza desde las universidades, los niveles de exigencia, un mayor compromiso. En México somos una ciudad muy mimada, ¿eh? A mí mis alumnos me dicen, oiga, ¿por qué los estudiantes de los Estados Unidos les va mejor que en México? Porque se toman en serio la vida, porque las bibliotecas las tenemos ahora con el mundo digital a la misma disposición y el nivel de exigencia es algo que nos ha costado mucho entender, que es parte de nuestra, digamos, perfeccionamiento como generación. Por tanto, a los más jóvenes, abrazar, por supuesto, la innovación como un elemento que cambia sus vidas. Hoy estamos viendo con la vacuna, los países que han logrado efectivamente apoderarse de todo eso son países que son mucho más seguros y tienen más confianza en sí mismos, una, digamos, vocación libertaria de una juventud que nos saque un poco de esta lógica de que vivimos de la caridad de los partidos o del Estado. Y en última instancia, mejorar la calidad de la democracia. Yo reconozco que efectivamente la generación de la transición, que no se van, hay que reconocer que llevan 25 años y no se van. Digo, el presidente de la República, en el 97 era dirigente del PRD, 97, 90, hasta el 21, no se va nunca. Bartlett, Ricardo Monreal, y ahora están regresando los mismos. Salgado Macedonio, o sea, no se van. Hank regresa efectivamente. Y tú dices, bueno, si no se van a ir nunca. ¿Por qué? Porque tampoco los jóvenes han ocupado los espacios que legítimamente les corresponden en lo que es, pues, la relevo generacional. Y yo me pregunto de veras, Pepe, si nuestra generación no se va a ir nunca, pero bueno, yo de momento soy muy a gusto donde están cuando me dicen, ¿piensa usted un relevo generacional? Pues denme unos 40 añitos más. Yo creo que al país sí, los jóvenes deben empezar a empujar y decir, oiga, ya nos toca, no nos vuelvan a poner a los mismos de toda la vida, eso sí, reciclados con partidos diferentes. Pepe, tú cierras. Leonardo tenía algo a las 12, ya nos excedimos. Adelante, Pepe, por favor. Mira, Leonardo, nos ha dado una cátedra deliciosa, agradable, gentil como tú eres, con gran conocimiento. Nos acercas a Tocqueville. Tenemos que leer más, estudiar más. Nos abres una serie de ideas importantes en este esfuerzo que estamos realizando con amor para ti, para Baja California y para México, que es decirles lo que es el país, lo que es la democracia, lo que necesitamos que hagan cuando analicen a un candidato, lo que necesitamos que piensen, reflexionen y decidan. Gracias, no tienes idea del impacto que has causado, del principio de un esfuerzo muy grande de mucha gente. Este principio está acentuado por la presencia de Rafael, que realmente ha sido un cambio brutal en la frontera de entendimiento y de discusión. Ha abierto las puertas a una discusión que tuvimos antes y que hoy no teníamos ya. Por otro lado, el agradecimiento a Claudia por esta idea, por este esfuerzo, y a todos los que nos acompañan en Tijuana Innovadora en el proyecto de reflexión. Te damos un abrazo, no es la última vez que te vamos a oír, definitivamente nos hemos quedado con ganas, con deseos de seguirte escuchando. Te queremos mucho. Arrancamos con el pie más que derecho, muy firme, gracias Leonardo Curcio. Gracias, Claudia, doctor. Gracias, Claudia. Gracias, Pepe. Saludo a todos. Muchas gracias. Te aplaudimos, hermano. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Vamos a tener en la página web también la información, todas las citas que dio el doctor Curcio, también la vamos a tener ahí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes, el último jueves a las 9 de la mañana.